Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Hoy veremos el capítulo 25. La Confesión de Fe de Londres no toca el tema del divorcio. No así Westminster de 1646. Ellos sí tocaron 3 puntos, el divorcio. Más de que enfocarme a la Confesión de Fe, quiero iniciar un viaje sobre los versículos bíblicos que tocan el tema del divorcio y el matrimonio, por supuesto. Y ya de ahí sacaremos algunas conclusiones. Déjeme decirle que el tema del divorcio en el área de consejería pastoral, cada caso se debe individualizar y pedimos al Espíritu Santo en cada caso de consejería para poder aplicar su consejo bíblico. ¿En qué momento uno ya está casado? Es el momento en que 2 personas, hombre y mujer, hacen votos públicos entre ellos y frente a una autoridad religiosa y civil. En ese momento están casados. Hay gente que vivieron en amaciato, pero nunca hicieron votos. El sexo no hace al matrimonio. Es parte del matrimonio, pero el sexo no hace al matrimonio. Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No dijo, es que es necesario que el hombre se reproduzca y se multiplique. Es que es necesario que el hombre tenga intimidad, placer sexual. No, es para que el hombre y la mujer no estuvieran solos. Y añadido a eso entra la intimidad y entra la procreación. ¿Quién escribió el Génesis? Moisés. ¿Quién escribió Deuteronomio? Moisés también, es el mismo autor. ¿Quién instituyó el matrimonio? Fue Dios. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No se está refiriendo únicamente a la intimidad entre varón y mujer. Se está hablando de un compañerismo que los que están casados se dan cuenta que cada vez que pasan más años casados con su esposa, más son una sola carne. Es un compañerismo multidireccional. Se conocen también física, mental y espiritualmente, psicológicamente e íntimamente, que nadie como ellos dos son una sola carne. Era la solución a la soledad del hombre. Estamos hablando que es antes de que cayera. Vámonos a Deuteronomio. ¿Quién escribió ese libro? El mismo Moisés que escribió Génesis. Históricamente, en este momento, los judíos israelitas están a punto de entrar a la tierra de Canaán. Ya habían pasado 40 años en el desierto. Había una cantidad de divorcios terrible, tanto que el mismo Moisés en Deuteronomio, la segunda ley, Deutero, segundo, nomos ley, antes de entrar les dice: yo, Moisés, ni Dios propusimos el divorcio, pero hay tanto divorcio que lo vamos a regular. No estamos impidiendo el divorcio, le estamos dando una regulación, carta de divorcio, porque la gente se estaba divorciando y no daban un papel donde la mujer estuviera libre y la mujer no podía casarse con nadie. Nadie se acomedía con ella. Pero ya con una carta de divorcio, ella sí podía ser tomada por otro hombre. Si el otro hombre la dejaba, otra carta de divorcio. Pero ella jamás podía regresar al primer marido. Conclusión: Dios a través de Moisés no instituye el divorcio, lo regula. ¿Y por qué empezó a surgir el divorcio? Por la dureza de los corazones de los hombres. Deuteronomio 24:1: cuando alguno tomare y se casare con ella, si no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Qué es eso de una cosa indecente? Porque a lo mejor para usted alguna cosa es indecente y para mí eso no es tan indecente y para otros no es indecente. La palabra en griego es edwards davar, que significa algo vergonzoso o indecente.
esa palabra solo vuelve a aparecer unos capítulos adelante en Deuteronomio, en toda la Biblia. Y esa palabra, erguat dabar, es cuando los israelitas en el campamento, cuando iban a hacer sus necesidades ahí en el campo, llevaban un palo para hacer un hoyo en la tierra, para que ellos cuando defecaran, hicieran sus necesidades, con ese mismo palo tapaban, para que esa erguat dabar no contaminara el lugar donde ellos estaban. Esa es la única vez que aparece otra vez esa palabra, y es en relación al excremento. 24:2, Deuteronomio. Ahora, salida de su casa, divorciada, podrá ir casarse con otro hombre, solo si tiene carta de divorcio que se le hacía el marido. 24:3. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera en su casa, o si hubiere muerto, ya sea que la despide o se murió el segundo, esta mujer no podrá volverse a casar con el primer marido. No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da. Se podía volver a casar, pero jamás con el primer hombre que la repudió. Cuando nuestro Señor Jesús vino a la tierra, los fariseos se dedicaron a ponerle trampas. Mateo 19, del 3 al 12, vean que la audiencia son puros judíos y fariseos, haciéndole una pregunta sobre este tema. Pero la pregunta que le están haciendo él es primero sobre el divorcio, y se están refiriendo a el tema de Deuteronomio, no de Génesis. Volvamos a Deuteronomio 24:1, dice, a menos que sea por algo indecente. Como ese algo indecente quedó muy así difuso, pues surgieron 3 interpretaciones por 3 rabinos para esa palabra algo indecente. Los rabinos, los maestros judíos, son los que interpretaban el Pentateuco para el pueblo. Shammán decía que una cosa indecente era una desnudez, así en forma general, algo relacionado con desnudez. Esa era alguna razón para dar carta de divorcio. Luego había otro rabino, Gilel. Gilel dijo que esta palabra cosa indecente era cualquier cosa. Si la señora le levantó los ojos a usted, carta de divorcio. Si la señora le entrega la comida quemada, carta de divorcio. Si habla mal de su suegra, carta de divorcio. Si es chismosa y argüendera y no se sujeta, carta de divorcio. ¿Quién creen que tenía más seguidores? Hablamos de un mundo machista. Gilel. Y luego un tercero que es Akiva. Akiva dijo, si dejó de hallar gracia ante tus ojos, si te dejó de gustar, carta de divorcio. Ya conociendo esto, vámonos a Mateo 19 del 3 al 12. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ellos estaban con Gilel, que decía que no era por una impureza sexual, sino cualquier causa. Él le respondió, ¿no habéis leído? Sí, leímos Deuteronomio 24:1. Pero dice, ¿no habéis leído Génesis 2:24? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces estás contra Moisés en Deuteronomio 24, ¿o eres tú más que Moisés? Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿O vas a contradecir a Moisés? Cuando Jesús estaba citando a Moisés en Génesis. Ya está la respuesta de todo. Por la maldad del hombre, por egoísta, por malvado, por pensar en él nada más. Y él les dijo, por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió, reguló. Dios a través de Moisés no instituyó el divorcio. El divorcio se dio por la dureza del corazón del hombre. Y entonces lo que hace Moisés es regular esa maldad. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. El principio, Adán y Eva, cuando la raza no estaba corrompida, no habían caído, eran puros. Ustedes han oído lo que dijo Moisés en Deuteronomio. Mas yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, empieza la primera excepción a la regla, salvo por causa de fornicación, porneia. Sí se puede divorciar cuando hay una razón porneia, que es
todo tipo de impureza sexual, que implica adulterio, homosexualidad, lesbianismo, incesto. Si mi esposo me adultera, pues ya me zafo. Fíjense, queremos jugar a la inteligente con Dios. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y más adelante en Corintios 7, Pablo mete otra, por abandono de un incrédulo a una creyente. Pablo mete una segunda, pero Jesús no, porque Jesús no estaba tratando un problema universal, estaba tratando un problema con los judíos. Mi esposo hizo una cosa de impureza sexual y ya me puedo legalmente en la iglesia divorciar. Salvo por causa de fornicación, está justificado. Se separaron, se divorciaron por causa de fornicación, que es la que Jesús permite. Pero luego dice, y se casa con otra, el que fornicó, ¿qué pasa? Es adúltero. Y la víctima, que fue ella, por un ejemplo, y el que se casa con la repudiada, adultera. Aunque sea justificado por causa de porneia, aún así, el que se casa con la que es repudiada o el repudiador, los dos, adulteran. Divorcio genuino, pero adúltero. Quédese sin casar. No, tan bonito que estábamos con Chamán, con Gilel y con Akiva, que es el más cuate. El que te dijo, si ya te dejó de gustar, déjala. Estamos bien y viene Jesús a ponérnoslas así, que vamos a ser adúltero. No, pobres hombres. Le dijeron sus discípulos, y así es la condición del hombre con su mujer. No conviene casarse. Jesús les dice, no a todos les es dado no casarse, solamente los que tienen el don de continencia. Entonces les dijo, no todos son capaces de recibir esto, de no casarse, sino aquellos a quienes es dado. Eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres para cuidar harenes, y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por la causa del reino de los cielos. Gente que hace su esfuerzo y dice, no, yo me voy a seguir célibe por el Señor. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba, y el que no, que ni se mete en problemas, que se case. El matrimonio judío era que había un desposamiento antes. El desposamiento podía durar 1 año. Usted se comprometía y ya estaba desposada. Pero todavía el matrimonio no se consumaba, porque en ese desposamiento no había intimidad. Mateo 1 relata la historia de José y María. José descubrió que María estaba embarazada, pero dice la Biblia que José era un hombre justo y que en silencio decidió apartarse de ella y en un sentido darle carta de divorcio. ¿Pero para qué si no estaban casados? No, pero estaban desposados. Ya era un compromiso. Al que se le caía eso, en la época de Moisés era apedreado. Sin embargo, en la época de Jesús, cuando Roma dominaba a los judíos, estaba prohibido apedrear. Es por eso que quieren meter en un problema a Jesús cuando van a apedrear a la mujer. Primera de Corintios capítulo 7, el contexto. Jesucristo ya murió, resucitó y se fue al cielo. Ahora están los apóstoles fundando iglesias. Pablo fundó la iglesia en Grecia, en Corintios. Y Pablo recibió una carta que los corintios estaban muy preocupados porque no sabían qué hacer. Porque estaban llegando gente a la cristiandad, gente convertida a Cristo, que ya algunos eran viudos, otros ya habían sido casados 2, 3 veces y estaban llegando al cristianismo, otros que estaban casados con incrédulos, y esto era un relajo, porque ya no se le está hablando a una audiencia judía como Cristo. En Corintios se está planteando un problema universal, porque ahora ya no es el tema nada más para los judíos, porque están entrando griegos, romanos, están entrando medos, persas, partos de todo tipo se estaba convirtiendo en Corintios. Era universal esa iglesia. No es el mismo momento histórico de Mateo 19 cuando Jesús está hablando con rabinos. Ahora que Pablo va a responder una carta de temas nuevos, contemporáneos, que no se habían presentado. Roma conquista a Grecia, pero culturalmente los griegos eran muy fuertes, inteligentes. Y Grecia conquista culturalmente a Roma, la influye. De ahí vienen los nuevos cristianos de Grecia. Había 4 tipos de matrimonio en Roma. Uno era el contubernio. Yo soy un hombre muy rico y tengo muchos esclavos. Yo digo, mire, ese esclavo me cae bien para que tenga hijos con esta esclava, para que se estén reproduciendo. Otro tipo de matrimonio es el usus. Sustituyó al rapto violento. La mujer era más o menos raptada, pero se pagaba un dinero en acuerdo con el papá. Y entonces la mujer pasaba a ser como una hija del pater family, el romano rico, que tenía dinero para tener varias amantes, pero amantes esposas. Había otro también que era el confarriato, una boda religiosa ante Júpiter. Pablo, ¿qué hacemos?
Hay gente que trae 2 divorcios. Hay gente que nunca se casó y tuvo un montón de hijos por allá. Ahora llega a la iglesia y conoció una hermana y se quiere casar. ¿Qué hacemos? 1 Corintios 7:1. Pablo contestando: en cuanto a las cosas que me escribiste, lo que les acabo de platicar. Pablo va a abordar un tema que Jesús no abordó en su momento. Jesús nada más dijo por causa de porneia. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno sería al hombre no tocar mujer. Es un eufemismo, no tener intimidad. Porque como son verdaderos creyentes, pueden servir mejor al Señor así, solteros. Están en época de persecución por Roma. Bueno sería no hacer tanta prole. Pero a causa de las fornicaciones, a causa de las hormonas, de la biología, del instinto sexual, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Recomendaciones para los casados: no se estén negando, ni estén manipulando con el sexo. No se le permite negarse, al menos que sea por mutuo consentimiento, para dedicarse un tiempo a la oración y luego vuelvan a juntarse para que no sean tentados por Satanás. No use el sexo como una arma para manipular tanto al hombre como a la mujer. Está hablando a cristianos. Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pablo es un hombre con el don de continencia. ¿Es que al hombre no le gustan las mujeres? No. Es un hombre que tiene este don, que sí le gustan las mujeres, pero tiene esa capacidad de apagar y prender el switch. Ve a una mujer, le atrae, pero quiero mantenerme estable. Pum, apaga el switch, se acabó, ya. Tiene ese don, pero la mayoría no. La mayoría se queda con la idea y se sigue. Y aquí viene una clasificación de gente en la iglesia. A partir de aquí hay 4 tipos de desuniones a las cuales Pablo va a hablar. Pablo está soltero, no sabemos si fue casado, no sabemos si tuvo hijos. Lo que sí sabemos, cuando él se convirtió al cristianismo, toda su familia le dio la espalda por causa del evangelio. Y lo he perdido todo. 8. Digo pues a los solteros y a las viudas. ¿Y las viudas por qué son viudas? Porque se les murió su marido. Y entonces están libres para casarse. Ya no están sujetas bajo la ley si el marido muere. Pero hay otro grupo, solteros. Uno piensa que es un soltero que nunca se han casado. Cuando está hablando de solteros, quiere decir que en ese momento, en Cristo, que acaban de llegar y conocen la bendición, están solteros. No sé si alguno viene de un confarriato o de un usus, o viene de un tipo de matrimonio, o viene de haber tenido hijos con una persona y no se casó nunca, pero en este momento está soltero. Porque Pablo hubiera aclarado solteros que nunca habían tenido un casamiento o una relación, pero Pablo no está diciendo eso. ¿Qué tiene que hacer un soltero que está soltero en Cristo? Nueva criatura es, se arrepintió de su vida pasada. Él tiene 2 cosas que hacer. 1, quedarse soltero. 2, si se está quemando, cásese, tenga su propia esposa o esposo. Pero cuando está diciendo soltero, está hablando de solteros y solteras. Hay 4 tipos de solteros acá. Hay solteros en este momento que fue por una causa de adulterio. O él adulteró y lo dejaron, o su esposa, él la descubrió ahí de adulterio y ahorita ya se separaron. Un segundo tipo de soltero fue abandonado por su cónyuge. Su esposa sigue creyendo en Júpiter. Hay soltero por viudez, se le murió y en este momento está soltero. Y hay solteros por divorcio, se divorciaron antes de conocer a Cristo 1 o 2 veces, y así los evangelizó Pablo cuando estaban ya divorciados. Solteros y solteras. ¿Qué sería bueno? Que se quedaran sin casarse. Pero si no tienen el don de continencia, verso 9, cásese. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Tercer grupo, para los que están unidos en matrimonio, los que están casados ahora ya conociendo a Cristo. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo sino el Señor. Eso lo trató Cristo cuando vino aquí. Que la mujer no se separe del marido. Esta es la ordenanza. Son creyentes. Pero si usted va a desobedecer y se va a separar, quédese sin casar. Aquí sí es una ordenanza. No, tampoco. Pues si yo estoy viendo ya a otro lado. Porque si se queda sin casar, hay la posibilidad de que usted se reconcilie con su marido. Quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no la abandone. Ya sea que fuera por porneia, que hubiera un cristiano que cometió ese pecado, quédese sin casar.
Y aquí está la divergencia. Sí se puede casar porque ella es la víctima. Esto de separarse no es divorcio, no es apostación, sino es corizo, es separarse, no es despegarse. Cuarto grupo. A los demás yo digo. Entonces no es palabra inspirada por Dios. Pablo dijo. No, yo digo porque el Señor no lo dijo en Mateo 19. Porque el Señor no estaba tratando esta problemática universal. Él no lo dijo. Pero yo lo digo en el Espíritu Santo. Es palabra inspirada. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer, entra aquí otro grupo. De mujeres que se convirtieron al Evangelio y el hombre no. Hombres que se convirtieron en la mujer no. El cónyuge es incrédulo. Y a los demás yo os digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. No se separe, quédese ahí. A menos que ella se vaya. Entonces ya queda como agente libre. Y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, porque puede ser que a través de usted, de la gracia que usted recibe y del evangelio que usted le puede dar a él y a sus hijos, puede ser que ellos sean santos. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. No quiere decir que el creyente lo va a convertir, no. Pero a través de la gracia que Dios derrama en el creyente en un matrimonio, puede que aquel se convierta un día. No lo abandone. De otra manera, vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos, regados por el evangelio. Pero si el incrédulo se separa, yo a esta señora no la aguanto. Puro orar y pura iglesia y pura Biblia, yo ya me harté de eso. Me voy. Segunda causa por la cual el divorcio es permitido, sin dejar de ser adulterio si se vuelve a casar. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no esté el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, mujer, si quizá harás salvo a tu marido? O sabes tu marido si harás quizás salva a tu mujer. Pero cada uno quédese en la forma en que conoció a Cristo. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así quédese. Pero si no puede, concesión, cásese. Esto ordeno a todas las iglesias. Y luego viene el grupo de las vírgenes en el verso 25. Y luego en el verso 32 viene por qué tiene ventajas quedarse soltero. Haciendo un resumen de los casados. 4 tipos de casados. Ya está casado aquí. Pero este casado pudo haber tenido 1 o 2 divorcios o estuvo en amaciato. Pero ahora en el Señor está casado, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. No conocía al Señor, pero ahora está casado con cristiano. Quédese casado, no se separe. ¿Cuál puede ser la causa por la cual usted se puede separar si los dos son cristianos? Porneia, adulteró. Hay que ver si es cristiano primero. Ahora, si es cristiano, pero tuvo un desliz, no se divorcie, porque usted puede perdonarlo. ¿No se vale el perdón? No, es que es porneia. Pero la Biblia dice que usted puede perdonarlo y seguir adelante. Porneia, hermano, ya me salvé, ya me puedo ir. No, ¿por qué no lo perdona? ¿Que no Cristo nos perdonó? Pero primero se la hago otra y entonces sí lo perdono. No, perdone. Casado con no cristiano, quédese casado. Al menos que el inconverso se va, usted está libre. Y si está libre, no se case. O cásese, pero en el Señor, con un creyente. El inconverso o el no creyente, el no cristiano se va, lo abandona, deserción. Usted está libre, no se case. O bueno, pues cásese pues, pero siempre que esté en el Señor. Bueno, si usted se divorció siendo no creyente o tuvo amaciatos, usted llegó a Cristo, se arrepintió, nueva criatura es. Si usted se divorció y se volvió a casar siendo cristiano, usted violó la ley de Dios, es pecador. Bienvenido a la iglesia, pero aquí estamos los pecadores arrepentidos. Usted está en una unión adúltera. ¿Qué tiene que hacer? Porque ya dijimos que si alguien es repudiada aún por porneia, y si alguien se casa con ella y el otro se casa, ¿qué es? Adulterio. ¿Qué tiene que hacer? Confiese su pecado, cuente a Dios la tristeza de su corazón y está arrepentido y quédese en esa unión. No, pero es que la primera mujer fue con la que tuvo hijos. Voy a ver y que se descase aquella porque yo me quiero casar porque fue mi primera mujer. Todo porque el pastor mal informado le está diciendo, regrese con la primera. No, quédese en donde está. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Cuando Dios manda la lista de los que no entrarán al cielo, dice adúlteros, un montón de cosas, chismosos, argüenderos, no entrarán, pero no dice divorciados. Nosotros debemos andar con un perfil bajo. Si somos divorciados, anda en humildad como todos andamos en humildad, porque todos somos pecadores.
Mateo 12:31 dice que el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Creer que la sangre de Cristo es inmunda, que no te sirve para salvar. Es el único pecado que Dios no perdona. No creer en la sangre preciosa de Cristo. Los hermanos que juzgamos a los divorciados y recasados, se nos olvida el pecado de nuestra propia vida, porque todos tenemos pecado que ha sido perdonado y lavado por la sangre de Cristo. Y si alguien está en la iglesia y no se ha casado, se debe casar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias porque un día nos encontraste, nos seleccionaste, nos conociste antes que el mundo fuera. Aquí hay gente que ha llegado ya con un segundo o tercer matrimonio, pero ahora lamenta haber hecho eso y te pide perdón. Nosotros que no hemos tenido problemas en esa área, Señor, no debemos juzgar, porque también venimos de contextos difíciles. Algunos venimos de alcoholismo, otros de drogadicción, de otros pecados, y usted nos ha perdonado. ¿Cómo no iría a perdonar este error? Pero ahora en Cristo nueva criatura somos, Señor. Derrama tu gracia sobre nosotros, Padre, que somos pecadores arrepentidos, que vivimos bajo la gracia, el perdón de Cristo. Si no fuese así, Señor, estaríamos expulsados. No calificamos, no tenemos la capacidad para agradarte. Solo es la sangre de Cristo la que nos justifica. Señor, ayúdanos a caminar en santidad. Ayúdanos a hacer las cosas conforme a la Biblia. Oramos, Señor, para que tu gracia se derrame a través de tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.